sido las manifestaciones, bloqueos y otras acciones que se vivieron este jueves en el país a causa de la petición de varias organizaciones de cambios en el sistema político guatemalteco, detonado por la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval y que llevó a la solicitud de renuncia de la fiscal María Consuelo Porras. A lo largo de este noticiero le contaremos de todas las visiones de estas movilizaciones, tanto cómo se vivió en los departamentos como la forma en la que distintos sectores han señalado que fueron afectados. Comenzamos en Totonicapán con el resumen de la jornada de nuestro compañero Felipe Garrán. Me mueve el ver tanta injusticia, me mueve el ver tantos niños desnutridos, me duele ver una educación por los suelos, eso me mueve. Quiero una Guatemala diferente, una Guatemala que sea llena de paz, una Guatemala que sueñe. Como Marta, miles de totonicapenses atendieron al llamado de la autoridad de los 48 cantones de Totonicapán, el primer grupo en convocar al paro nacional para este 29 de julio. Se reunieron aquí en el cruce de Cuatro Caminos, la principal llave de paso en el occidente de Guatemala. Pancartas, banderas, bubucelas y cualquier recurso que pudiera utilizarse para hacerse notar. Totonicapán se fue al paro, una medida que luego se fue corriendo al resto del país. El punto de reunión fue debajo de un paso a desnivel. No está en uso, al contrario, es una obra en desarrollo. Con un camión dotado de megafonía comenzó todo. Desde allí se entonaron cantos, vítores y proclamas, todo con un objetivo. Como maya necesitamos una nación, necesitamos un Estado que sea plurinacional, pues ya que los 48 cantones acá en Totonicapán hicimos un de acuerdo que todo el pueblo, que todas las organizaciones tenemos que estar en la lucha para pedir el renuncio del presidente Ayamatey y también el fiscal general Consuelo Porras. De repente llegó un colectivo especialmente afectado en lo que va de la legislatura, los salubristas. Somos también víctimas de la corrupción. Al no tener una estabilidad laboral, somos víctimas de la corrupción que se ha estado viviendo. Con imágenes de María René Gaitán, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y además de Totonicapán, en la ciudad capital también hubo protestas este 29 de julio, que se concentraron al final de la tarde en la Plaza de la Constitución, en la zona 1. El periodista Carlos Kessler se encuentra en el lugar y nos presenta un recuento de la jornada. Adelante, Carlos, te escuchamos. Alberto, buenas tardes. A esta hora, a las 6 de la tarde aproximadamente, este es el panorama que se vive en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 capitalina. A pesar de que se observa una menor cantidad de guatemaltecos manifestando a comparación de lo que transmitimos en el noticiero del mediodía, todavía hay varias personas que siguen manifestando sus demandas contra el presidente Alejandro Yamatei y la fiscal general Consuelo Porras. Una parte de estos guatemaltecos viene desde la calle Martí, en la zona 2 capitalina, cuya movilización inició a horas tempranas de la mañana, y otra parte viene desde la sede central del Ministerio Público en el barrio Gerona. A pesar de que vienen de distintos lugares, las demandas son las mismas, muy similares, y todas incluyen la indignación, como lo dicen ellos, ante la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval como titular de la FESI. Escuchemos lo que dijo una de las estudiantes universitarias que vino hasta este lugar. Porque en muchas ocasiones vimos en Twitter, igual que colocamos que apoyábamos al fiscal Sandoval, y esta es nuestra manera de mostrarle que de verdad no está solo. No lo vamos a dejar solo, estamos cansados de ver que esta gente pretenda que nos creamos tantas mentiras. Ya es suficiente. Además de los estudiantes universitarios, también vinieron a esta Plaza de la Constitución diferentes sectores sociales y agremiados de distintas profesiones. Por ejemplo, llegaron al lugar un grupo de médicos del Hospital San Juan de Dios, que además de pedir la renuncia de Yamatei, aseguran que tienen otras peticiones, como el tema de la vacunación, que se agilice ese proceso, y la resolución de las autoridades de lo que ellos llaman una crisis muy grave del sistema de salud guatemalteco. Escuchemos. Y todo lo que se ha podido, que se institucionalizó desde tiempos de Otto Pérez y Roxana Valdet, y todas esas malas compras, todos esos robos, nos tienen de rodillas en el sistema de salud. Y nosotros somos testigos diariamente de esa pobreza y vemos
morir gente sin medicamentos, sin espacio. A más de un año de la pandemia, con todos los préstamos que hizo el gobierno, ya deberíamos de tener 2 o 3 hospitales como el San Juan de Dios o el Roosevelt. ¿Y dónde está la inversión? ¿Dónde están las vacunas? ¿Dónde están las medicinas? Entonces nosotros venimos a exigir, más que una renuncia, a exigir que se invierta en la salud, que se invierta en la educación y que tengamos un poco de esperanza para ser el país que nos merecemos los guatemaltecos. Por eso venimos. Además de estos médicos, a esta plaza también acudieron diferentes autoridades indígenas de diferentes puntos de todo el interior del país. Ellos dicen, por ejemplo, que además de la renuncia de Yamatei, tienen otras peticiones que a su criterio van a largo plazo y que no se resuelven necesariamente con que Yamatei y la fiscal Porras dejen sus puestos en el gobierno. Escuchemos lo que dijo una de estas autoridades indígenas. La renuncia es un paso nada más. Que renuncie Yamatei y su gabinete, que haya depuración en el Congreso también es una necesidad, que haya un gobierno de transición, que haya reformas a la ley electoral y entonces sí ir a elecciones con nuevas reglas, con nuevos candidatos, candidatas, para no repetir el error del 2015, que el pueblo logró que Pérez Molina renunciara, pero el mismo sistema se oxigenó. Alberto, como puedes observar en este momento, al igual que en Totonicapán, en la ciudad capital las protagonistas de estas manifestaciones también han sido las bubucelas, las pancartas y los gritos de indignación, como los manifestantes los llaman. Esta manifestación en la Plaza de la Constitución ha sido uno de los 60 puntos alrededor de al menos 20 departamentos de todo el país, en donde este jueves 29 de julio se registraron manifestaciones contra Yamatei y Porras. Con imágenes de Fernando Cabrera, yo regreso contigo al estudio para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Muchísimas gracias, Carlos, por tu reporte. Por cierto, Carlos, a pocos metros de la protesta en la Plaza Central, al lado de la Catedral Metropolitana, el Ministerio de Salud y la Policía Nacional Civil abrieron un puesto de vacunación esta mañana, sin inauguración ni aviso previo. Según el encargado del centro, Boris Rodríguez, la cartera de salud dio ayer la instrucción de habilitarlo para aprovechar a las personas en la manifestación. Al puesto pueden acudir universitarios registrados con antelación y personas de 40 años en adelante. El personal aplica a diario entre 200 y 500 vacunas Moderna. El centro funcionará solo durante 3 días, hasta este sábado 31 de julio. Y la jornada de manifestaciones tuvo sugerencias de la Policía Nacional Civil, que por medio de mantas colgadas en distintos puntos de la capital aconsejó a los ciudadanos que participaron en las marchas hacerlo sin violencia. En el Obelisco, la calzada Roosevelt y la sede del Ministerio Público fueron áreas en las que se instalaron mensajes para prevenir enfrentamientos. Los agentes de la Policía Nacional Civil no portaron armas durante las protestas. El único accesorio que portaron fueron bastones. La sugerencia de la policía se da para evitar que las manifestaciones se salieran de control. Recordemos que en las protestas de noviembre pasado, manifestantes y policías se enfrentaron y hubo detenciones. Esos enfrentamientos se evitaron. Y la sede central del Ministerio Público, ubicada en el barrio Gerona, en la zona 1 de la capital, fue el escenario en el que cientos de manifestantes se congregaron a exigirle a la fiscal general Consuelo Porras que renuncie. Universitarios, organizaciones de pueblos indígenas, médicos y otros ciudadanos demandaron la dimisión de Porras con consignas y mantas que mantuvieron exhibiendo durante 3 horas frente al edificio. Las instalaciones fueron cerradas y agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron el inmueble. Los ciudadanos frente al Ministerio Público recordaron a Porras los señalamientos que hizo el exfiscal Juan Francisco Sandoval de encubrimiento de casos y filtración de información. Y todos vivamos con dignidad, en el que no hagan falta las vacunas, que hoy por hoy no sabemos de dónde está el dinero, y aún las vacunas que tenemos son la mayoría por donación. Un país en donde la mitad de sus niñas y niños muere de hambre. Un país que prefiere criminalizar a quienes se atreven a alzar la voz por una Guatemala distinta. Un país que destituye a funcionarios públicos probos que se atreven a perseguir la gran corrupción.
Y esta manifestación frente al Ministerio Público tuvo episodios de violencia que no llegaron a culminarse. Los ciudadanos que manifestaron frente a la sede que dirige la fiscal general Consuelo Porras tuvieron criterios distintos. Un grupo de jóvenes encapuchados intentó quemar una plaqueta en la que se exponen logros de cobertura en 340 municipios durante la gestión de Porras. Ese distintivo fue cubierto con una manta vinílica y rociado de combustible para ser quemado. Todo fue un intento debido a que líderes indígenas y médicos pidieron no desvirtuar el espíritu de la protesta con violencia. Al final del plantón, el grupo de jóvenes aún quemó llantas y manchó con pintura a policías que resguardaron ese edificio. La plaqueta no sufrió daños y fue limpiada por el personal del Ministerio Público. Eso sí, en la fachada del edificio quedaron pintas que decía renuncie. Entonces le vamos a pedir a que nos concentremos bien y venimos a lo que venimos. ¿A qué venimos? A que renuncie, pero no provocando violencia, con respeto, con responsabilidad. A los estudiantes les pedimos su mayor comprensión, por favor. Entonces, si les parece, nos vamos a centrarnos ahí adelante. Luego de haber indicado que el retiro de apoyo por parte de Estados Unidos al Ministerio Público era una situación que no le competía a opinión, el presidente Alejandro Yamatei aseguró hoy que se siente preocupado. Al regresar, le contamos. Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Le recordamos a toda nuestra audiencia que a lo largo del noticiero estamos exponiendo los distintos escenarios que se registraron este jueves en el país, tanto de aquellos que están a favor de las manifestaciones como de aquellos que aseguraron sentirse afectados por los bloqueos. Continuamos. Y el presidente Alejandro Yamatei publicó un mensaje respecto al anuncio de diplomáticos de Estados Unidos sobre la suspensión de ayuda al Ministerio Público, luego de la destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. En las redes sociales, el presidente aseguró que suspender el apoyo resulta contraproducente para la lucha contra el crimen organizado y el combate a la corrupción. Me siento preocupado por el impacto negativo de esta medida, que tendrá en los esfuerzos que todo el gobierno de Guatemala está realizando para lograr dichos objetivos, indicó el mandatario. Añadió que considera necesario mantener la comunicación con el Ministerio Público y que se puedan discutir las razones de la medida. Y luego de los pronunciamientos de rechazo contra el Ministerio Público emitidos por diplomáticos estadounidenses respecto a la remoción de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la fiscal general María Consuelo Porras envió un mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. En el mensaje publicado por el Ministerio Público en redes sociales, la fiscal argumenta que la destitución de Sandoval se dio para que la justicia sea impartida sin sesgos ideológicos y apegada estrictamente al principio de la legalidad. Añade que desde el sábado 24 del mes en curso, grupos sociales han ejercido medidas de presión contra la fiscal general y contra la institución que se han materializado en actos que podrían encuadrarse en conductas delictivas como publicaciones irrespetuosas, ofensivas y difamatorias, incitando un paro nacional con el fin de coaccionar la fiscal general. Y en Suchitepeque se fueron bloqueados los kilómetros 160, 155, 152 y 143 de la ruta CA2 Occidente, ya que distintas agrupaciones sociales y sociedad civil de varios municipios se sumaron al clamor popular. En Mazatenango, un grupo de vecinos hizo una caminata por las principales calles del municipio, haciendo un plantón frente a las instalaciones del Ministerio Público y de Gobernación Departamental. Los manifestantes coinciden en los señalamientos de corrupción contra el presidente de la República y la fiscal general del Ministerio Público. Aseguran que no descansarán hasta que renuncien de sus cargos. La corrupción está campeando en todo el país. La corrupción está terminando con lo poco que tenemos. Hoy es el día en el que el estudiante, hoy es el día en el que el obrero, el campesino y aquel profesional se una a esta lucha que es justa. Nos corresponde
Nosotros pelar por los derechos de la población y decir basta ya de mucho atropello. Y sin importar las condiciones del clima, cientos de personas bloquearon por espacio de 12 horas la ruta al Pacífico en el kilómetro 37, jurisdicción de Palín, en Escuintla, quienes aseguraron que si a petición de las bases convocan para mañana a bloquear de nuevo, sin dudarlo, lo harán. Frío, sol y lluvia fue lo que tuvieron que soportar quienes se reunieron este día al paro nacional con el bloqueo realizado en Palín. Esto como medida de repudio ante los últimos acontecimientos en el gobierno de Alejandro Yamatei. La toma de esta ruta fue a las 5:30 de la mañana y fue liberada a las 17 horas, lo que ocasionó largas filas de vehículos, tanto livianos como pesados. Ya no tengamos miedo de esos corruptos. Ya comieron mucho, ya tienen buenas casas, ya tienen buenos carros. Mientras que nosotros estamos todavía aquí pasando penas como campesinos. Preciso cambiar los problemas desde la raíz, suficiente de tanta atropello a la dignidad de los pueblos y la población en general. Que los pueblos se levanten, que nadie se quede atrás. Los diputados son otros que están pensando, votan a Yamatei. Y yo voy a tratar de irme también para ahí. No, señores, tratemos de ver que esto sea muy diferente esta vez. Estamos esperando qué va a pasar, o va a renunciar, o el ministro de Defensa no va a echar el ejército, no sabemos. Pero entonces, compañeros, aquí mantengamos el ánimo, sigamos adelante. Los dirigentes aseguran que por la noche estarán comunicándose con el resto de organizaciones y determinar si las medidas continuarán mañana viernes, con lo que estarían de nuevo bloqueando esta importante ruta. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Por otra parte, la Cámara de Industria se pronunció ante los bloqueos generados por los manifestantes de este jueves. Javier Cepeda opinó que las personas son libres de manifestar, pero sin afectar la locomoción. Definitivamente los bloqueos no son buenos para el país, solo causan un retroceso, aparte de todo, son ilegales. Existe la posibilidad de que la gente manifieste de manera espontánea, exprese sus puntos de vista, sin bloquear y sin poner en peligro la libre locomoción de las personas, que al mismo tiempo puede poner en peligro en la vida de muchos guatemaltecos. Y más en este momento de pandemia, puede generar una mayor cantidad de contagios. Creemos que las vías de la comunicación, el diálogo, muy importante, la tolerancia y el respeto. Ellos son vías en las cuales pudiéramos expresar nuestro punto de vista, escuchar los otros de puntos de vista, aunque no estemos de acuerdo, pero sobre todo poner por encima de mis intereses personales, particulares, gremiales y ideológicos, el interés del país. Y entre caravanas, bloqueos de carreteras y concentraciones, se desarrolló esta jornada de protestas en Huehuetenango, donde distintos sectores se unieron para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y del presidente de la República, Alejandro Yamatei. Desde tempranas horas, huehuetecos indignados por la corrupción y el actuar del gobierno salieron a las carreteras a bloquear el paso para hacerse escuchar y exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei, de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Los bloqueos se ubicaron en el kilómetro 252 de la ruta interamericana en Piedras Negras y 278 en el ingreso a San Juan Atitán. En los municipios del norte hubo concentraciones en las cabeceras municipales y protestas de estudiantes. Realmente la población llega a dudar el destino de todo el dinero. Los impuestos que se van recaudando, hay mucho dinero, pero ¿qué se está haciendo? Tenemos carreteras en mal estado, puestos de salud sin medicamento, escuelas ahí sí que sin maestros. No tenemos miedo a las amenazas del Ministerio de Gobernación. Tenemos ya contingentes de la Policía Nacional Civil en cada uno de los puntos a nivel nacional, según los medios de comunicación, pero no vamos a tener miedo. Si ellos están apoyando a Consuelo Porras, están apoyando a Yamatei, es su problema. Concretamente queremos que la fiscal general del Ministerio Público se vaya del puesto. Ella no sirve para esa situación. Estamos también pidiendo que el presidente renuncie y que se vaya. En la cabecera, ciudadanos realizaron una caravana con su vehículo, en el cual colocaron mantas en rechazo a la administración del presidente Yamatei y de la fiscal Consuelo Porras. Con imágenes de Ismael Fabián desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión.
Y en San Marcos, personas de diferentes organizaciones realizaron una caminata hacia Gobernación Departamental para exigir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público y del presidente Alejandro Yamatei. Según información compartida por el periodista Cristian Kass, las acciones iniciaron desde tempranas horas y se extendieron hasta la tarde de este jueves. Pues justamente el día de hoy estamos acá reunidos para poder respaldar el llamado del pueblo, el llamado de que se necesita una justicia y algo que sea transparente en el manejo de las arcas del gobierno. Autoconvocados de diferentes comunidades, parroquias, municipios, autoridades, de modo que le solicitamos al señor gobernador para que reciba el comunicado, el sentir del pueblo que viene a manifestar. Por eso venimos a solicitar la presencia del señor gobernador. Y ante los bloqueos, la Cámara del Agro se pronunció en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde se lee: los bloqueos de carreteras en distintos puntos del país constituyen una serie de violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales de la mayoría de los ciudadanos guatemaltecos. Agregan que rechazan este tipo de acciones que limitan la libertad de tránsito de las personas y de los vehículos, además de poner en riesgo trabajos, salud e ingresos y afectan a miles de productores agropecuarios. En el comunicado también se lee que respetan el derecho a la manifestación pacífica y exhortan a los manifestantes que dejen trabajar a las personas. Y el diálogo entre manifestantes y la Policía Nacional Civil tuvo que prevalecer para lograr liberar rutas a escala nacional durante la jornada de protestas en las que se pidió la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Entre las rutas que pudieron liberarse está la del Zarco en Retaluleu, lugar en el que un grupo de personas se plantó en el puente Castillo Armas y no dejó transitar vehículos. Luego de 4 horas se retiraron. En Sayaché, en Petén, la ruta que conecta con La Libertad y Flores fue habilitada. El bloqueo por protestas fue el ferry que se usa para sobrepasar el río La Pasión. En Palín, Escuintla, también se liberó la ruta al Pacífico. En otro punto del país, en Quetzaltenango, diversidad de sectores se unieron para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Niños apoyaron a los manifestantes desde una acera y adultos aplaudieron la llegada de la protesta al Parque Central. Con líderes indígenas y médicos en las primeras filas, en Xela la protesta para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal general Consuelo Porras inició en el CUNOC y finalizó en el Parque Central. Como cansancio de los pueblos es que estamos pidiendo la renuncia del señor presidente de la República. Estamos pidiendo la renuncia de la señora fiscal general del Ministerio Público por incompetentes, por corruptos y que han dejado a este país en total crisis. Estoy viendo un mal manejo de la pandemia, en verdad. El acceso a la vacunación es escaso, no se puede garantizar la segunda dosis de las personas vacunadas. Estamos viviendo solo de la caridad de los otros países que afortunadamente nos han donado vacunas. Los manifestantes hicieron una pausa en el Ministerio Público, en donde le informaron a la fiscal general Consuelo Porras que está despedida. ¡Renuncia de Consuelo Porras! ¡Está despedida por renuncia! La corrupción, la pandemia histórica y constante que hemos debido soportar los pueblos que cohabitamos en Guatemala. Señalamos que las políticas de este gobierno solo han agudizado la crisis del sistema y que son sus últimas acciones están llevando a un Estado fallido. Además, en medio de la protesta se lanzaron billetes de papel, mientras los vecinos gritaron ¿dónde está el dinero? En la protesta se observó la creatividad de los estudiantes universitarios del CUNOC, quienes aportaron mantas muy grandes. Principalmente desde que inició su gobierno, atentados contra no solo la política hacia las mujeres, sino la política hacia toda la sociedad civil, que cree que nosotros somos un pero no, es como demostrarles que la ciudadanía es y que nosotros somos los que gobernamos y que ellos tienen que responder a nuestros intereses.
La protesta en Quetzaltenango tuvo una participación diversa y unió a varios sectores. Desde una acera de la 12 Avenida, niños apoyaron a los manifestantes con un cartel y adultos aplaudieron la llegada de la protesta al Parque Central. Al retirarse, la mayoría de manifestantes limpiaron el lugar. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María Longo. Y en la jornada de bloqueos en Chimaltenango participaron también representantes del gremio magisterial, así como otros sectores sociales. Veamos que los pueblos originarios estamos de pie, que no debemos dejarnos vencer. En el departamento de Chimaltenango, grupos sociales, estudiantiles y población en general se apostaron en 3 puntos del kilómetro 60 en el libramiento de Chimaltenango. Estamos creciendo en un país corrupto y lo que queremos evitar es de que nuestras futuras generaciones sigan en lo mismo. Al no haber trabajo, al no haber economía, no hay nada que nos pueda ayudar a salir adelante. Cambiando este gobierno, cambiando a todos los ministros, tenemos que hacer ese cambio. Por eso salimos. Estamos aquí por toda esa gente que ha sufrido las consecuencias de este gobierno corrupto. En esta manifestación también se hizo presente el magisterio, mostrando su repudio hacia los dirigentes de este sector. Estamos hartos de tanta corrupción, estamos hartos de tanta cooptación, estamos a favor del pueblo. Todo el mundo está exigiendo que el magisterio se debe manifestar, pero si esperamos a que don Joviel tome la decisión de manifestar, eso nos vamos a quedar esperando toda la vida. Además de eso, Joviel es una figura de corrupción que no representa al magisterio digno. Estas mismas acciones fueron tomadas por otros municipios en el departamento de Chimaltenango. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Es importante destacar que la jornada de manifestaciones causó embotellamientos en diversas rutas del país, pese a que cámaras empresariales se pidieron no interrumpir el tránsito. Además, la Corte de Constitucionalidad resolvió no vedar el derecho de tránsito. Asimismo, el Tribunal Constitucional aclaró que había derecho de manifestación. Los bloqueos de rutas causaron atascos de más de 3 horas en Retaluleu. Hubo alegatos entre manifestantes y conductores de camiones por haber permanecido durante más de 3 horas varados en carretera. El Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala se pronuncia respecto a las manifestaciones de hoy en el país. Le contamos luego de la pausa. 6 de la tarde con 32 minutos. Continuamos hablando de la jornada de manifestaciones, pero también sobre la opinión de distintos sectores. Por ejemplo, el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala, conformado por Convexin, Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Anacafé, Vestex y Asagua, solicitaron a las autoridades la intervención en las manifestaciones de este jueves, con el fin de garantizar el desarrollo dentro del marco de la ley. Una de las soluciones que planteaban era solicitar carriles específicos para no afectar la movilidad de las personas y mercancías. Este miércoles, Cotrigua interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de garantizar los derechos de libertad de locomoción, la libertad de industria, comercio y trabajo. Y miles de personas participaron en bloqueos, caminatas y concentraciones en varios municipios de Quiché. Exigían la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Miles de personas realizaron una caminata en Santa Cruz del Quiché exigiendo la renuncia de Alejandro Yamatei y de Consuelo Porras, mientras otro grupo manifestaba frente al Ministerio Público de Santa Cruz del Quiché y la Gobernación Departamental. Portaban pancartas donde expresaban su repudio al presidente y a la fiscal general del Ministerio Público. En un primer momento la renuncia del presidente porque ya ha demostrado que es un corrupto más, que ha robado al pueblo de Guatemala. La renuncia de Consuelo Porras por la lucha contra la corrupción que llevamos y que ella le ha dado un golpe duro
al destituir al fiscal Sandoval. Los manifestantes pedían a los comerciantes que apoyaran el paro, mientras agentes de la Policía Nacional Civil se dedicaban a tomar fotografías. Al llegar al centro de Santa Cruz del Quiché, los representantes de las organizaciones y vecinos expresaron su sentir. Fue notoria la participación de los máximos representantes de la Iglesia Católica. Estamos llamados a amar a todos, sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo opresor. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar. También hubieron bloqueos en Cunén, Ixcán y manifestaciones en Joyabaj y Nebaj. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Llegó el momento de conocer la información que nos llega a través del servicio de Guate Report al 4003-3859. Comenzamos con el reporte del accidente que se registró en el kilómetro 13 de la calzada Roosevelt en Misco, Guatemala. El choque se registró en horas de la noche de ayer miércoles y al parecer un motorista perdió la vida. El asfalto mojado y la excesiva velocidad podrían haber sido las causas del aparatoso accidente. Ahora damos paso al reporte de Maynor, de la ciudad capital. El mensaje da cuenta que este jueves se registró lluvia moderada en el Parque Central y que los agentes de la Policía Nacional Civil se protegían con capas que parecen hechas de nylon del más sencillo. Nuestro televidente lamentó que el Ministerio de Gobernación no adquiera equipo de calidad para su personal. Ahora damos paso al reporte que recibimos de Misco. Se trata de un video que muestra un motorista que lleva a una acompañante y dos costales que ponen a prueba su habilidad al conducir en la pendiente El Manzanillo. Sin embargo, cuando llegaron a la parte más pronunciada, la copiloto se bajó de la moto, por seguridad o para ayudar al motorista a descender poco a poco. Pero como vemos, solo quedó en la intención, pues el vehículo agarró aviada y la acompañante tuvo que apurar sus pasos para alcanzar al vehículo. Minutos después, la carrera dio frutos, pues logró darle alcance. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Recuerden 4003-3859, el número del servicio de Guate Report, y con esta información nos vamos a otra pausa. Al regreso tenemos más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impone reglas de vacunación a trabajadores federales. Al regresar, le contamos. Continuamos. Llegó el momento de hablar del comportamiento del COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó hoy 3.336 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 362.134 desde el inicio de la pandemia, efectuándose 14.929 pruebas para detectar posibles contagios del COVID-19. La cifra de fallecidos es de 24 pacientes más, dando un total en todo el país de 10.248 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 316.931. Finalmente, los casos activos estimados son de 34.955, muy cerca ya de la barrera de los 35.000 activos.
Y en temas internacionales, todos los trabajadores federales de Estados Unidos deben declarar que están totalmente vacunados contra el COVID-19 o llevar mascarillas y someterse a pruebas periódicas en caso de no vacunarse. Así lo anunció este jueves el presidente Joe Biden. El mandatario también ordenará al Pentágono que estudie la posibilidad de añadir la vacuna COVID-19 a su lista de vacunas obligatorias para los miembros del ejército y pedirá a los gobiernos estatales y locales que ofrezcan $100 como incentivo para que los rezagados se vacunen. Y Yakutia, la región más fría de Rusia, pasa por malos momentos al ser afectado por las llamas. Y es que por las altas temperaturas del verano, el fuego ha arrasado más de 1.5 millones de hectáreas de bosque. En los últimos años, muchas regiones de Rusia han sufrido olas de calor y sequías generadas por el cambio climático, llegando a registrar récords de temperaturas. Un equipo de bomberos impiden que las llamas avancen a otras áreas. Sin embargo, ambientalistas acusan que el Estado ruso da muy pocos recursos a los bomberos forestales. Y el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, registró muy bajas temperaturas ayer miércoles. Muchos brasileños quedaron sorprendidos al ver las calles cubiertas con nieve. Las imágenes captadas por un camarógrafo muestran la alegría con la que los habitantes de la ciudad brasileña disfrutan de la nieve. Los termómetros marcaron 5 grados bajo cero tras la llegada de un frente frío. Según autoridades de prevención, este jueves persistirá la caída de nieve. Se espera que el frente frío siga avanzando sobre las regiones del sudeste y centro-oeste del país sudamericano. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que ordenará la excarcelación de los presos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y degenerativas, mayores de 75 que no hayan cometido delitos graves, personas que hayan sufrido tortura y las que lleven más de 10 años detenidas sin condena firme. López Obrador precisó que uno de los requisitos para ser favorecidos por esta estrategia inédita es que ninguno de los acusados deberá haber cometido delitos graves. El mandatario mexicano justificó el decreto al señalar que más de 220,000 personas que hay en las cárceles, el 43% no tiene sentencia, lo que equivale a más de 125,000 personas. Y las autoridades federales y locales en Nueva York lanzaron una estrategia de cooperación para combatir la criminalidad en la ciudad. El Departamento de Justicia y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos coordinan entrenamientos dirigidos a los uniformados y las comunidades. Ponerse en los zapatos de la policía y entender las decisiones que los uniformados deben tomar en segundos. Es parte del entrenamiento que reciben los agentes que patrullan las calles de Nueva York y otras ciudades, donde las interacciones han llevado a que se cuestione el uso de la fuerza, explicó Paul Massa, que encargado de la División de Operaciones Especiales de la ATF, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Lo principal de la capacitación es que el estándar legal para el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden es que se base en los hechos y circunstancias conocidos por el oficial en el momento de un incidente. ¿Fue razonable el uso de la fuerza? Por lo tanto, es un asunto de si la opción que los oficiales eligieron fue razonable o no, y no si decidieron emplear otra cosa. La policía de Nueva York enfrenta a sospechosos quienes en ocasiones tienen acceso a armas de fuego, algo que es importante reflejar en los entrenamientos que se realizan. Si bien cada incidente de tiroteo es importante investigar a fondo, cuando sabemos que un arma es usada en múltiples tiroteos, averiguar quién es el responsable y luego poner todo el esfuerzo para investigar y aprender a esa persona es de vital importancia. Una prioridad para las fuerzas de ataque que estableció el Departamento de Justicia con el fin de enfrentar la violencia con armas en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, la Bahía de San Francisco y la región de Sacramento, afirmó a La Voz de América el agente especial a cargo de la ATF en Nueva York, Daryl McCormick. Estamos muy comprometidos con desempeñar un papel vital en la reducción de la violencia armada, ya que esto afecta a las comunidades de Nueva York. Es el crimen más significativo en la ciudad de Nueva York y en muchas otras grandes ciudades. Realidad que se refleja en el estudio de 34 ciudades desarrollado por la Comisión Nacional sobre COVID-19 y Justicia Penal. La investigación reveló un aumento del 30% en las tasas de homicidio en 2020 y un incremento del 8% en asaltos con armas de fuego. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y de regreso a Guatemala, les cuento que MOVAR es un evento que se lleva a cabo hace 6 años impulsando la industria creativa del país. Este año, el segundo que se hace de manera virtual, se hará este fin de semana de forma gratuita con expositores internacionales que compartirán sus experiencias y conocimientos con el sector universitario. Angeli Baez, originaria de República Dominicana, ha tomado su voz como su principal herramienta de trabajo. Incentivada por su mamá para que fuera locutora, Baez se ha convertido en una de las mejores locutoras comerciales de radio y de traducción simultánea. Su trayectoria y talento la han hecho ganar varios reconocimientos, y su experiencia será compartida este sábado con los estudiantes que participen en MOVART 2021, el Congreso Universitario de Industrias Creativas más grande que se hace en Guatemala. El grupo me ha pedido que hable un poco sobre las caracterizaciones, así que he preparado un material imperdible donde vamos a tocar distintas áreas dentro del gran mundo del cine. Vamos a hablar sobre las caracterizaciones, las caricaturizaciones, sobre doblaje para películas, para comerciales, y también incluso esas caracterizaciones bastante sutiles que se utilizan en el mundo de los audiolibros. Así que vamos a estar hablando sobre todas esas cosas divertidas que suceden detrás de los micrófonos. Este congreso se lleva a cabo desde hace 6 años y este será el segundo de manera virtual, en donde habrá conferencistas nacionales y extranjeros que compartirán sus experiencias y hablarán de tendencias en el mundo de la producción, locución, efectos especiales, entre otros. La fecha va a ser el 31 de julio, es este sábado. A partir de las 8 de la mañana van a haber 13 talleres, charlas y conferencias de distintos profesionales en la industria, incluyendo creativos que han trabajado en producciones como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Para participar, los interesados se deben inscribir, pues hay cupo limitado. Sin embargo, habrá conferencias que se transmitirán en las redes sociales y todas son gratuitas. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y cambiamos de tema porque en nuestro segmento Inspirando Guate les traemos la historia de Marian Castañeda, quien con mucho entusiasmo trabaja duro para destacar en el mundo de la literatura guatemalteca. Marian Castañeda es originaria de la ciudad de San Cristóbal, en Mixco. Desde muy pequeña comenzó a escribir historias que tiempo después se convirtieron en el contenido de su primer libro, el cual tituló Jessica y sus aventuras. A los 9 años me recordaba que yo creaba, plasmaba y pensaba muchas cosas y las transcribía en una libreta. Es allí cuando 2 años más tarde pues se da a conocer mi primer libro, ¿verdad? Que yo, la verdad es que fue unas vacaciones de verano que yo transcribí, pues la verdad es que es algo innato que me sale de la nada. A pesar de las limitaciones, Marian está trabajando en su segundo libro, en el que ofrecerá a sus lectores poemas escritos en verso y prosa, que guardan relación con el amor, pero de una manera muy sutil. Estoy empezando a escribir mi segundo libro, que ahí lo tengo en reserva y muy pronto se va a dar a conocer. Escribí muchos poemas, poemas de amor, poemas de paz, de dolor, de todo. Marian nos cuenta que una de las mayores dificultades que enfrentan los escritores en Guatemala es la falta de recursos económicos para la publicación de sus obras literarias. ¿Qué hace falta en nuestro país para que este proyecto se lleve a cabo? Finanzas. Finanzas, al final. Sí quisiera que también pues se diera a conocer en medios de comunicación y todo ello. Una reflexión es que no se queden esperando sus sueños que nunca van a llegar. Ustedes arriésguense, vayan para más. Papás, por favor, apoyen a sus hijos, sí se puede, tienen talento. Cuando tus sueños y tus anhelos son mucho más fuertes de lo que tú pensás, se hacen realidad. De dar paso al segmento de cultura y espectáculos, porque varios artistas e instituciones culturales han empleado las redes sociales para apoyar las manifestaciones que este día se desarrollan en el país. Además, mañana se publicará un álbum póstumo del reconocido cantante estadounidense Prince. Los detalles de estas y otras noticias nos los amplía a continuación Pablo Juárez. Muy buenas noches y bienvenidos de nueva cuenta al segmento de cultura y espectáculos. Comenzamos con la información porque varios artistas nacionales e instituciones culturales han manifestado su apoyo a las protestas que se llevan a cabo este día en varios puntos del país.
A través de las redes sociales, estas personalidades han promovido su apoyo a las manifestaciones que desde hace varios días se habían convocado. La agrupación Malacates Treble Shop, el DJ Francis Dávila, las cantantes Rebeca Lane y Sara Curruchich, así como las escritoras Vania Vargas, Yanin Chapeta y la artista Regina José Galindo, son algunas de las figuras que se han expresado en favor de estas movilizaciones sociales. También instituciones como la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía Agacine, la editorial FIG, la compañía teatral Escenarte, son también algunas de las compañías o empresas institucionales que han hecho conocer que respaldan las manifestaciones que este día se han desarrollado en el país. Ahora vamos con los videos que se han vuelto virales en redes sociales. Esta niña de China se llama San Ziyu y está dando de qué hablar en el deporte, ya que con solo 14 años tiene una estatura de 2.26 metros. Desde ahora amenaza con dominar el baloncesto mundial. En la final del Campeonato Nacional de China, en su categoría, acabó con 42 puntos, 25 rebotes y 6 tapones. Su superioridad, como se puede ver en el video, es descomunal. Y este perro fue atrapado con las patas en la masa luego de buscar algo de qué comer. El habilidoso perro se paró en sus 2 patas traseras para alcanzar algo de la cocina. Luego de mucho esfuerzo consiguió lo que deseaba. Lo que no había percatado es que su dueña estaba siendo testigo de todo. No le quedó otra opción más que abandonar su botín. Y estas cámaras de seguridad en un vecindario en Estados Unidos captaron el impresionante momento en que un tren se descarrila y destruye parte del alambrado. Locales se mencionaron que era la primera vez que miraban algo similar. Afortunadamente no se reportaron heridos.